JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en directo con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, director de la sucursal para España y Latinoamérica de JFD Brokers desde Madrid. Y vamos a comenzar con una nueva semana importantísima para los mercados financieros. Como ya sabéis, seguramente ya habéis podido repasar esta mañana. Esta semana tenemos tipos de interés por parte de la Reserva Federal, tenemos también datos de IPC, etcétera, y bueno, algunos datos muy importantes que revisaremos y también hablaremos de las últimas noticias que están impactando en el mercado, sobre todo el CAC francés. Estamos viendo el índice de Francia como cae hoy fuertemente, prácticamente casi un 2%, después de que ayer, después de conocerse los resultados de las elecciones europeas, Macron decidiera tomara la decisión de adelantar las elecciones a la presidencia de Francia. Por tanto, mercados bastante interesantes, mercados bastante movidos durante esta sesión europea. Vamos a ver ahora la sesión americana que nos depara y sobre todo las perspectivas que tenemos para toda la semana. Estoy poniendo el foco, como ya sabéis, en la sesión del próximo miércoles, que es cuando se publicarán los tipos de interés. Así que bueno, resumido un poco todo el planteamiento de esta sesión, vámonos antes de nada, antes de entrar en materia, con el aviso de riesgo, recordándoos que debéis invertir de forma responsable, que siempre, como ya sabéis, hay riesgos involucrados en la operativa tanto de acciones al contado, de ETFs y otros instrumentos. Y por supuesto, recordaros también que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y vámonos un poco a ver cuáles son los puntos de esta sesión en el que repasaremos el calendario macroeconómico para la semana, poniendo el foco sobre todo en esos datos de IPC y datos de tipos de interés del próximo miércoles de la Reserva Federal. Este será el gran punto de la semana. También veremos esas últimas noticias del mercado y, por supuesto, haremos todo el análisis técnico de los principales activos. Repasaremos la renta variable europea, repasaremos la renta variable norteamericana y, por supuesto, intentaremos identificar posibles oportunidades de inversión. Obviamente, como ya sabéis, dentro de la sesión podéis lanzarnos también todas vuestras preguntas sobre cualquier activo que estéis analizando, que estéis mirando en este momento y que, pues bueno, queréis también conocer nuestra perspectiva desde el punto de vista técnico. Así que si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que tenéis el chat, tenéis el apartado de preguntas también donde nos podéis lanzar vuestros comentarios. Así que bueno, si estamos todos preparados, que yo creo que sí, está más o menos todo el mundo listo, vámonos directamente con las noticias, ¿no?, de esta semana o los eventos más importantes que conoceremos esta semana en el calendario macroeconómico. Por supuesto, referencia de las semanas será la decisión de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Ya sabéis que este miércoles a las 8 de la tarde tendremos los tipos de interés por parte del Banco de Estados Unidos, de la Reserva Federal, y posteriormente a las 8:30 conoceremos la rueda de prensa del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Saldrá Jerome Powell y nos contará cuáles son sus perspectivas para el 2024 en cuanto a las posibles bajadas de tipos de interés. Pero recordar que antes, justo a las 2:30, se conocerá el dato de inflación de Estados Unidos. Conoceremos el dato del IPC anualizado para el mes de mayo y el dato también subyacente. Todo indica que el dato de inflación de Estados Unidos se mantendrá estable en el 3,4%. Obviamente, una lectura peor de lo esperado o una subida de la inflación pues disipará, digamos, un poco esas expectativas de bajadas de tipos de interés seguramente para el mes de septiembre, ¿no?, que es donde todos los analistas, pues en principio parece que coincidían en que podría ser la fecha elegida por parte de la Reserva Federal para bajar los tipos de interés. Además, si recordáis, la semana pasada tuvimos fuertes subidas del dólar americano debido a ese informe de empleo
de Estados Unidos, esas nóminas no agrícolas que fueron mucho mejores de lo esperado, superando esa barrera de las 200.000 nuevas nóminas no agrícolas, y esto fue lo que provocó principalmente esa fuerte revalorización del dólar, porque el mercado, digamos, elimina esa expectativa de que se produzca la bajada de tipos de interés tan deseada por muchos y que obviamente los tipos de interés en Estados Unidos se mantengan altos, pues incluso hasta finales de este 2024, ¿no? Por tanto, seguimos teniendo datos macroeconómicos en Estados Unidos robustos que indican que la economía sigue yendo bastante bien para la situación en la que nos encontramos. La Reserva Federal con la subida de tipos de interés no consigue, digamos, paliar la inflación, no consigue enfriar la economía americana, y esto, pues obviamente, o inevitablemente, mejor dicho, hará que los tipos de interés seguramente se vayan, o esa primera bajada de tipos de interés se pueda retrasar incluso hasta el mes de noviembre. Por tanto, parece ser que esas expectativas se siguen enfriando. Lo vamos a ver directamente sobre el gráfico del último reporte, del último análisis sobre cuáles son las probabilidades o cuál es el consenso de los analistas sobre la decisión de tipos de interés del próximo mes de septiembre. Estamos hablando del próximo 18 de septiembre de este año, en el cual lo que nos dice el consenso básicamente está en un 48%, en el cual se considera ya que los tipos de interés se mantendrán estables, se mantendrán en ese 5,5%, mientras que el 46,7% de los analistas considera que será el momento de esa primera bajada de tipos de interés. Aquí lo más interesante no es tanto el dato final, que veamos esa foto final, sino la evolución que está registrando, digamos, esos consensos, ¿no? Cómo van evolucionando en función a los datos que vamos conociendo. Fijaros que la semana anterior, os lo voy a marcar con la pluma, dejadme un segundo. Fijaros cómo el dato, ¿de acuerdo?, de que se mantenían, o este dato de que se mantienen los tipos de interés tal y como están, ha cambiado con respecto a la semana anterior. Fijaros cómo la semana anterior los analistas consideraban o el 44,8% de los analistas consideraban que en septiembre se iban a bajar los tipos de interés. Ahora, que se iban a mantener los tipos de interés. Ahora el 48% de los analistas consideran que pues se van a mantener los tipos de interés en el próximo mes de septiembre. Esto es una subida prácticamente de 4 puntos porcentuales. Sin embargo, vemos cómo la semana pasada teníamos un 48% de analistas que consideraban que septiembre iba a ser la fecha para bajar los tipos de interés, y este dato ha cambiado y ha caído hasta los 46,7, ¿no? Por tanto, vemos cómo cada vez más analistas coinciden en que septiembre no va a ser la fecha indicada para hacer esa primera bajada de tipos, y cada vez menos analistas consideran que septiembre será la fecha elegida para esa subida de tipos de interés, ¿no? Por tanto, pues bueno, una perspectiva, digamos, de enfriamiento, ¿no? Se va enfriando poco a poco cada vez más esa posibilidad de que los tipos de interés pues se recorten en el próximo mes de septiembre. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues la pregunta es ¿qué ocurrirá con esos 3 recortes de tipos de interés que se esperaban para este 2024? Pues si septiembre no se bajan los tipos de interés, nos queda solamente noviembre y diciembre, y tal y como vemos las perspectivas, esto puede ser puede que finalmente pues no se acabe de producir, y que simplemente pues bueno, se quede en una bajada de tipos de 25 puntos básicos para 2024 y ya está, ¿no? Y ya veremos cómo se puede encaminar el año 2025. Volviendo a la parte anterior, también con otros datos macroeconómicos importantes, comentábamos tipos de interés de la Reserva Federal, los datos de inflación de mayo, que serán determinantes para luego ver el discurso de Jerome Powell, porque justamente en la misma sesión se va a conocer tanto los datos de inflación como los tipos de interés y las declaraciones posteriores por parte de Jerome Powell, y seguramente que todos los periodistas le van a preguntar en la rueda de prensa sobre este último dato, ¿no? Además, también recordamos el próximo viernes la decisión de tipos de interés del Banco Central de Japón.
su presidente, Kaohsiung Ueda, que es muy difícil de pronunciar, insinuó que habrá algún tipo de reducción de su programa de flexibilización cuantitativa. Entonces, seguramente veamos una posible reducción de ese Q1, ¿no? Como se suele llamar, o Q2, o esa política cuantitativa o de flexibilización cuantitativa por parte del Banco Central de Japón, que al final no es otra cosa que retirar dinero del mercado, dejar de imprimir tanto dinero como lo está haciendo el Banco Central de Japón a través de los bonos, de la compra masiva de bonos. Y bueno, ha dejado ahí ciertas notas de que es posible que el Banco Central de Japón pues tomara la decisión de producir una nueva subida de los tipos de interés. Muy leve, prácticamente del 0,10%, aunque la mayoría de los analistas considera que de momento Japón o el Banco Central de Japón podría mantener los tipos en el 0,10%. Lo que sí han dejado muy claro es en que van a seguir aplicando una política monetaria con cautela, ¿no? Podríamos decir, o que es lo que más se subraya del discurso del Banco Central de Japón. Por tanto, importante también, sobre todo para pares de divisas como el dólar contra el yen, que esta semana seguramente tendrá mucha volatilidad, no solamente por la parte del yen japonés, sino por parte también del dólar. Y, por supuesto, otros datos macroeconómicos relevantes que vamos a tener esta semana será también el próximo miércoles 12 de junio conoceremos el dato del Producto Interior Bruto para el Reino Unido, conoceremos también datos de IPC de Alemania y el jueves conoceremos también los datos de IPC para el mes de mayo de España. Recordar que ya conocimos los datos adelantados, donde vimos pues incrementos o repuntes de la inflación durante el pasado mes y bueno, veremos a ver definitivamente el dato en qué queda. Pero vamos, todo pinta que la inflación pues se mantendrá en entornos del 3,3, 3,6% para el caso de España y en el caso de Alemania pues cercanos al 2,5%. ¿Okay? Por tanto, bueno, datos también relevantes, sobre todo si recordad, si sois operadores de scalping, si hacéis operaciones intradiarias, sobre todo en el DAX alemán, recordar que ese dato de IPC se conocerá a las 8 de la mañana del próximo miércoles para Alemania. Y luego el jueves conoceremos el dato de España. En cuanto al resto de datos macroeconómicos, pocas referencias, todo el mercado muy pendiente de estos datos de Estados Unidos, tanto la decisión de los tipos de interés del miércoles como la publicación de los datos de inflación. Por tanto, el día crucial, el día más importante de la semana, sin duda será este próximo miércoles 12 de junio. Y luego, por otro lado, aparte también, bueno, imagino que lo habréis seguido, lo habréis visto, al menos en las noticias. Como ya sabéis, ayer se celebraron las elecciones europeas al Parlamento y bueno, la sorpresa principal fue el fuerte incremento, ¿no?, de los partidos de ultraderecha que entran con mucha fuerza en el, digamos, en el Parlamento Europeo y el gran perdedor de estas elecciones europeas ha sido Emmanuel Macron, que directamente, incluso antes de conocerse los resultados, simplemente cuando se vieron las encuestas a pie de urna, tomó la decisión de comunicar un adelanto electoral para el 30 de junio y el 6 de julio, a doble vuelta, ¿no? Por tanto, elecciones anticipadas en Francia que lo que han provocado han sido caídas en torno al 1,5-2% en el CAC francés, ¿no? Sobre todo la parte bancaria, acciones como compañías como Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, que caen casi un 4%, han estado cayendo en algún momento de la jornada alrededor del 4%, y pues bueno, otros operadores, otras compañías como Vinci o la energética Engie, ¿no? Por tanto, hoy el CAC francés, principal protagonista del mercado debido a ese imprevisto adelanto electoral que digamos que lanzó ayer Emmanuel Macron, presidente de Francia, y que, pues bueno, ha dejado a todo el mundo un poco, pues, frío, ¿no? Con esa
con esa decisión. Así que nos vamos a ir, si os parece bien, ya directamente a todos los gráficos después de haber revisado un poquito cuáles son las noticias principales y dónde debemos poner el foco esta semana. Y nos vamos a ir directamente a los gráficos para ver un poco cuál es la situación técnica de los principales índices. Vamos a empezar, obviamente, primero por la parte europea, primero por el CAC francés, que es donde comentábamos, ¿no? Como hoy muestra esa gran caída desde la apertura del mercado europeo, rompiendo una zona de soporte de gráficos diario importantísima en el entorno de los 7.900 puntos, ¿no? Esta ruptura de esa zona de soporte ha sido muy importante y aunque, bueno, a media mañana, las últimas horas ha intentado realizar un posible rebote alcista, obviamente esa zona de los 7.900 puntos va a ser determinante. Fijaros que era una zona de soporte que protegía muy bien al CAC francés, al igual que lo estaba ocurriendo, ¿no?, en otros índices, ahora lo veremos también, y que obviamente pues con esa inestabilidad, con esa decisión de adelantar las elecciones, pues se rompe directamente y nos invita a pensar en mayores caídas, ¿no? Que podrían llegar hasta la zona más o menos, yo creo, de los 7.700, 7.650, que sería esa zona de resistencia que tuvimos anteriormente y que ahora se convertiría en una zona de soporte. Aquí, en el caso del CAC francés, lo que debemos tener muy en cuenta en este momento es que todo este proceso alcista que llevábamos prácticamente desde los 6.800 es un proceso que prácticamente estaría ya agotado. Fijaros que marcamos ese último máximo, tenemos esa zona o estas zonas de soporte que eran el último mínimo creciente dentro de toda esta secuencia, ¿ok? Y por tanto, con la ruptura de esa estructura o de ese último mínimo creciente, podríamos dar por, digamos, ya consolidado el cambio de tendencia. Obviamente, veremos a ver el cierre de la sesión de hoy. Tenemos que ver todavía en qué zonas cierra. Si cierra por debajo de los 7.900 será pues determinante y posiblemente, pues bueno, las siguientes sesiones podríamos ver alguna pequeña corrección alcista. Ahora bien, como vemos, con esa confirmación, todo este proceso alcista podría estar ya finalizando y totalmente agotado para encaminarse hacia un proceso correctivo mayor, ¿no? No decimos ahora mismo que el CAC francés se vaya a hundir, pero la ruptura de esa zona de soporte de gráficos diarios es muy, muy importante para el CAC francés y esto, pues bueno, nos da ya una pista importante de que la tendencia alcista podría estar ya totalmente agotada, todo ese movimiento alcista y que podrían venir una nueva fase correctiva. Aún así, como os decía, ¿no?, la siguiente zona o la zona importante que tenemos en niveles de soporte o lo que fueron resistencia y ahora son soportes, la encontramos en esos 7.658 y luego ya un poquito más abajo en los 7.200, ¿no? Veremos hacia dónde se encamina el índice de Francia. Por tanto, bueno, problemas para Francia. Vamos a ver otros índices, como por ejemplo, vámonos al DAX alemán, que esta mañana también tenía algunas caídas, aunque nada, muy leves, solamente del 0,38%, y muy atentos al índice alemán porque vuelve a testear de nuevo esa zona de los 18.375, zona importantísima, niveles de soporte, donde nos coincide también con medias móviles de 200 periodos y observamos que, bueno, que existe una zona de soporte muy importante en ese entorno que no se consigue perforar, ¿no? Aún así, recordar, muy importante esto, que la secuencia sigue siendo una secuencia correctiva. Seguimos viendo pues un escenario de momento bajista. Seguimos observando cómo los máximos y los mínimos siguen siendo de momento decrecientes, ¿no? Por tanto, las caídas podrían prolongarse por debajo de esos 18.375 y alcanzar la siguiente zona de soporte, los 18.240, ¿ok? No olvidemos que de momento el índice alemán sigue todavía en una estructura de corrección
bajista y que obviamente pues podría prolongar un poco más esas caídas, al menos hasta ese entorno de los 18.240 puntos. ¿Ok? Para observar un giro alcista en el caso del DAX alemán, tendríamos que irnos ya a temporalidades más bajas de 30 minutos, una hora, para pues bueno, intentar identificar un potencial cambio de tendencia alcista. Y si nos fijamos en este último tramo correctivo desde esa zona de los 18.767, ¿vale? Teníamos toda esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes, ¿ok? Donde en este último impulso bajista, de momento, hasta no superar ese último máximo decreciente que serían los 18.570, pues no podríamos confirmar una tendencia alcista, ¿no? Es un punto que yo creo que está muy alejado digamos, de un potencial giro, ¿no? De poder buscar un potencial giro alcista y deberíamos seguir, de nuevo, para el corto plazo, deberíamos seguir bajando temporalidades para poder identificar un buen punto de partida, ¿no? Tendríamos que bajar ya incluso a gráficos de 5 minutos, donde ya sí la semana pasada observábamos cómo teníamos pues no, esta zona de mínimos después de conocer esos datos macroeconómicos, máximo decreciente o el último máximo decreciente, que sería esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Parece que hubo recuperación, consolidación por encima de ese último máximo decreciente, ¿vale? Y ha ido a buscar esa zona de descuento que nos coincide perfectamente con el 61,8 del retroceso, ¿ok? Como veis, prácticamente clavado, ¿no? Y a partir de aquí, pues sí se han podido buscar oportunidades de compra. Pero esto, obviamente, en el muy corto plazo, en la sesión intradiaria la sesión intradiaria de hoy. Claro, ¿qué ocurre? Que las proyecciones de esas operaciones o de esa potencial giro alcista, pues está un poco dentro de lo que comentábamos, ¿no? O sea, esa proyección nos podría llevar hasta pues esos niveles de resistencia anteriores o incluso un poco más abajo, zona de los 18.514 aproximadamente o zona de los 18.570, ¿no? Veremos a ver hasta dónde podría llegar ese movimiento, pero como vemos en ese gráfico de 30 minutos todavía la secuencia se sigue manteniendo bajista, ¿no? Por tanto, bueno, hoy ha habido oportunidad de ponerse largo en el DAX después de esos últimos movimientos, pero realmente de momento, como veis, en el medio plazo, ¿no? Gráficos 4 horas, gráficos diarios, la corrección bajista de momento se mantiene. Por tanto, el entorno todavía es algo peligroso para el DAX y, como decía al principio, hay que vigilar muy, muy de cerca esos 18.375 puntos, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con el DAX alemán y ahora nos vamos directamente, vámonos al selectivo español, vámonos al IBEX 35 porque de los índices europeos es el que mejor comportamiento sigue teniendo. Seguimos manteniendo secuencia alcista, máximos y mínimos crecientes, totalmente en contra de lo que vemos, como hemos comentado antes, ¿no? En otros índices, como por ejemplo puede ser el DAX alemán o por supuesto el CAC francés y por tanto, pues bueno, de momento el IBEX sigue generando esas oportunidades alcistas. Obviamente hoy hemos tenido también esas ligeras caídas también, pero muchísimo menores de lo que en principio pues estábamos viendo en otros índices, ¿no? Sobre todo el CAC francés, por ejemplo. Por tanto, bueno, de momento se mantiene la secuencia alcista, máximos y mínimos crecientes. Vamos a ver si el IBEX esta semana vuelve a testear niveles de los 11.450 puntos y la referencia más importante que debemos tener en cuenta son dos, una de muy corto plazo, ¿de acuerdo? Son estos últimos mínimos, que hizo la semana pasada en torno de los 11.225 puntos, ¿de acuerdo? Esa zona yo creo que va a ser muy determinante como zona de soporte de esta semana porque además viene también acompañado de soportes anteriores y viene acompañado también de máximos anteriores, por tanto son una estructura de throwback y los 11.225 yo creo que serán clave esta semana. Ahora bien, el punto más importante, el punto clave para ver o determinar si existiría o no un cambio de tendencia sigue siendo este último, esa zona de mínimos
crecientes que nos dejó en los 11.144, ¿no? Por tanto, las alarmas deberían saltar en el momento en el que perdamos esos 11.225, si los perdemos, y luego ya obviamente la confirmación de un cambio en el IBEX 35 se daría con una ruptura por debajo de los 11.140 puntos, ¿de acuerdo? Así que vigilar esos dos puntos esta semana porque serán determinantes para el IBEX. Y mientras que no los pierdan, pues el sentimiento va a seguir siendo totalmente alcista para el IBEX, ¿ok? Bien, esto en cuanto a la renta variable europea, los últimos movimientos que hemos hecho, el impacto que han tenido las elecciones europeas en el mercado, sobre todo con ese CAC francés, ¿no? Que, bueno, pues genera fuertes caídas, genera incertidumbre con ese adelanto electoral por parte de Macron. Y ahora vámonos a los índices americanos. Nos vamos lo primero de todo al SP500, que hoy, bueno, sesión bastante plana, apenas cayendo un 0,12% en la sesión de hoy. Muy poco movimiento, como vemos, de las últimas sesiones. Y es cierto que, bueno, que tuvimos ahí un poco de movimiento en las últimas horas, algo de volatilidad que se vio pues la semana pasada, ¿no? El pasado viernes, con ese dato de empleo de Estados Unidos que generaba mayor fortaleza de la economía, o lanzaba un mensaje de fortaleza de la economía americana que, bueno, que luego se recuperó y que finalmente pues se estabilizó, ¿no? Por tanto, las referencias que ahora mismo tenemos para el SP500 son zona de soporte en los 5.318 puntos y la última zona de resistencia que tenemos en los 5.375, ¿no? Nos movemos, como vemos, en un rango lateralizado. Yo creo que va a ser la tónica general de lo que tanto de sesión de hoy lunes como mañana martes, hasta que no se conozca el dato de IPC y la decisión de los tipos de interés de la Reserva Federal. No creo que el mercado pues genere movimientos fuera de ese rango lateral que estamos estableciendo, 5.318 y 5.375, y bueno, bastante tranquilidad en cuanto al SP500. Como ya hemos dicho, y no nos cansaremos de decirlo, esta semana va a ser muy importante para mercado americano y obviamente hasta que no tengamos esa confirmación de qué ocurrirá con el Banco Central de Estados Unidos, con la Reserva Federal, pues no vamos a ver grandes movimientos en el índice americano, ¿no? Los índices americanos. Después nos vamos al tecnológico, nos vamos al Nasdaq, que tiene una situación, como veis, muy parecida después de ese fuerte impulso, marcando nuevos máximos históricos, 19.118 la pasada semana y superando esos 18.952 en el muy corto plazo en el gráfico horario. Como veis, la situación es muy parecida a lo que veíamos en el SP500, ¿no? Un nivel de soporte muy claro en 18.900, que fueron ese mínimo que nos marcó el viernes de la semana pasada, y a la vez su máximo en los 19.118. Por tanto, pues bueno, la lateralización se va a dar o se va a producir, ¿no? En ese entorno esta semana. Seguramente el Nasdaq también tendrá poca volatilidad en las próximas sesiones y hasta no conocerse los datos de la Reserva Federal, pues poco más que añadir, ¿no? La misma situación, mucha lateralización y, bueno, en líneas generales pues se sigue manteniendo esa estructura alcista también para el Nasdaq 100. Y luego ya acabamos con el último de los índices americanos, nos vamos a ir al Dow Jones de industriales, que si recordáis tuvo una corrección muy importante, una caída muy importante después de alcanzar esos máximos históricos en ese entorno de los 40.000 puntos, superando los 40.000 puntos, un hito histórico para el Dow Jones y que, bueno, generó una fuerte corrección, ¿no? Parece que está intentando recuperarse, parece que está intentando otra vez hacer secuencias de máximos y mínimos crecientes, pero bueno, tiene más pinta de ser una corrección más que otra cosa, ¿ok? Por tanto, bueno, veremos a ver qué ocurre con el Dow Jones. De momento no hay figuras claras que nos indiquen una recuperación alcista y que pueda volver de nuevo a máximos históricos y por tanto, bueno, yo creo que hay que tener ahí de momento precaución con el
con el Dow Jones. Así que bueno, esta es la situación de los índices, muy poca volatilidad, muy poco movimiento en líneas generales en los mercados americanos, más volatilidad, por supuesto, esta mañana en los índices europeos después de saber los resultados de las elecciones europeas, y nos vamos a ir ahora a las commodities, nos vamos a ir a las materias primas, donde sobre todo tenemos dos protagonistas muy importantes. Por un lado tenemos el oro, que recordar la semana pasada con ese dato de empleo, fuerte revalorización del dólar y fuertes movimientos bajistas. Después de alcanzar ese punto máximo, ¿no? o esa zona de resistencia en los 2.388, fuerte caída de las cotizaciones del oro, o más bien fortalecimiento del dólar frente al metal, y bueno, con movimientos bajistas muy importantes que llevaron la cotización del oro hasta el entorno de los $2.300 por onza. Aquí lo más interesante que estamos observando en las últimas sesiones, sobre todo, es desde la perspectiva del medio plazo. Fijaros, muy importante esta fuerte subida que se ha registrado en el oro hasta llegar a esos máximos históricos prácticamente de los $2.500 por onza, y cómo en ese entorno en el que nos encontramos ahora mismo, pues parece que empieza a haber cierto agotamiento, ¿no? La referencia más importante que tenemos ahora mismo para el oro es ese nivel de soporte de gráficos diarios que se encuentra en los 2.277. Como el oro pierda ese nivel de soporte, estaríamos confirmando un nuevo proceso bajista. Y esto es relativamente fácil que ocurra si definitivamente la Reserva Federal este año no hace bajadas de tipos de interés. Lo único que está deteniendo las grandes subidas del oro es el hecho de que los tipos de interés se mantengan altos en Estados Unidos, y por tanto eso es lo que podría generar un patrón bajista o una nueva estructura bajista en el oro para las próximas semanas o para los próximos meses. Por tanto, el discurso de este miércoles seguramente que va a ser muy importante para las cotizaciones del oro. Además, desde un punto de vista técnico, si nos fijamos en el gráfico diario, empezamos a observar cómo tenemos ciertas pautas de agotamientos o ciertas estructuras chartistas que nos invitan a pensar a que estamos empezando a generar una posible estructura de hombro, cabeza, hombro. Fijaros, ¿no? Que ya tenemos ese principio de estructura. Podríamos tener ahora un nuevo rebote al alza que nos podría llevar de nuevo a entornos de los 2.388 y para después generar una confirmación bajista. Hay algunos analistas que nos están dibujando esta estructura de hombro, cabeza, hombro de la siguiente forma, teniendo en cuenta esta corrección, teniendo en cuenta después la subida que se produjo y esta caída, ¿ok? Y aquí lo que nos dibujan con esta estructura o esta supuesta estructura de hombro, cabeza, hombro, o lo que nos dicen es que hay, pues bueno, un patrón de hombro, cabeza, hombro que nos invita a pensar en máximos decrecientes y mínimos todavía crecientes, ¿no? Como si fuera una especie de estructura de triángulo. Esto lo he visto esta mañana en algún análisis, que he revisado un poco el oro para ver de qué manera estaban construyendo, ¿no? el diálogo, varios analistas que están especializados en el oro, y me ha sorprendido bastante que hagan este tipo de dibujos, porque bueno, yo nunca los he utilizado de esa manera. Y obviamente, aparte de dibujitos o aparte de colores y demás que podamos establecer dentro de esta estructura, o independientemente de que lo llamemos hombro, cabeza, hombro, estructura de giro o como queramos llamarlo, para mí lo más importante ahora mismo en el caso del oro es precisamente pues esa zona de soporte importantísima que tenemos en los 2.277, ¿no? O sea, independientemente de la figura que queramos ver, si el oro pierde ese nivel de soporte, va a ser determinante. Y todo nos invita a pensar que con un dólar fuerte o con una economía americana que se mantenga con cierta fortaleza, con decisiones por parte de la Reserva Federal de que no están convencidos de hacer esa primera bajada de tipos de interés, podremos ver un dólar
cada vez más fuerte y que pudiera provocar esa ruptura de ese nivel de soporte de los 2.277 y, por supuesto, generar mayores caídas. No estamos hablando de irnos a $1.000 por onza, obviamente, porque hay niveles todavía muy importantes intermedios que el oro debería trabajar, y estas expectativas pues pueden cambiar, ¿no? Las siguientes referencias, como veis, ya estaríamos en los 2.220 o incluso la zona de los 2.150, ¿no? Que para mí sería, yo creo que la más lógica en caso de mantener las caídas en el caso del oro, ¿no? Pero vuelvo a repetir, lo más importante en este momento en el oro es ese soporte, ¿no? Si observáis un escenario alcista, o para observar un escenario alcista o una oportunidad de compra de nuevo en el oro, deberíamos hablar o irnos ya a gráficos de 1 hora y en estos entornos empezar a observar quizás patrones de giro alcista, ¿ok? Pero a mí la experiencia lo que me dice es que cuando tenemos movimientos verticales tan grandes como estos, lo que funciona más bien es el rebote del gato muerto. Trazamos un retroceso de FIBO que mida toda esa fuerte caída y, pues bueno, yo personalmente esperaría una corrección, un movimiento alcista que puede llevarte hasta zonas de 2.326, como mucho 2.331, ¿no? Un pequeño rebote al alza y una continuación bajista, ¿ok? Por tanto, bueno, la situación está un poquito complicada y el escenario alcista lo veo difícil de encajar para el oro en este caso, ¿ok? Así que, bueno, perspectivas del oro yo lo veo más bajista que alcista en este momento y bueno, muy cerca ya de romper esa zona de soporte tan importante que tenemos en gráficos diarios. Y para cerrar, nos vamos directamente al petróleo. Petróleo West Texas, que como ya sabéis, semana pasada registró fuertes caídas prácticamente hasta los $73. ¿Provocado por qué? Pues provocado primero por esa política o esa renovación de la política de recortes de los países de la OPEP Plus, ya sabéis, todos los grandes países productores petrolíferos, además de algunos socios incorporados como Rusia, Canadá, etcétera, que tomaron la decisión de prolongar los recortes hasta finales del año 2025, pero dentro de esos recortes, como ya sabéis, había una serie de recortes adicionales por algunos países, como sobre todo pues, Arabia Saudí, Kuwait, Nigeria, etcétera, que implementaron, Argelia también, que implementaron recortes adicionales, y lo importante y lo que provocó esas fuertes caídas rompiendo esa zona de soporte de los $76 fue precisamente que estos países, estos 8 países que estaban realizando recortes adicionales, tomaron la decisión de eliminar esos recortes adicionales, ¿no? Obviamente, esto lo que genera o lo que plantean en el mercado es un incremento de la oferta, ¿ok? Al reducir, digamos, esos recortes, o sea, al ir otra vez a unos niveles de producción mayores, mientras que a la vez la demanda sigue siendo débil, ¿no? Sobre todo por los últimos datos que hemos conocido en China. Por tanto, el mercado lo que descontó con esta fuerte caída de los precios del petróleo que rompieron, ¿no? Esa zona de soporte de los $76, básicamente, que era muy importante. Y fijaros que tuvo 3 apoyos importantes donde veíamos esos rebotes. Con esa ruptura, digamos que lo que se confirmaba finalmente, pues es eso, ¿no? Una expectativa de que el mercado considera todavía que hay un exceso de oferta y que, pues bueno, va a ser difícil volver a los entornos de los 84 o de los $87. ¿Y esto por qué? ¿Por qué han tomado esta decisión? Porque, bueno, en líneas generales, todos estos países están primando el hecho de no perder cuota de mercado. Cuando tú reduces cuotas de producción, cuando los países petroleros reducen sus cuotas de producción, al final lo que están haciendo es decirle a sus clientes que no van a darles más producto del que están produciendo, ¿no? O que van a recortar esa oferta a sus clientes. Por tanto, obviamente, esos clientes que siguen demandando productos se irán a la competencia, se irán a otros lugares a adquirir ese producto, ¿no?
Y obviamente estos países lo que no quieren es perder cuota de mercado. Ya no les importa tanto a qué precio esté el barril de petróleo, ¿no? Más alto o más caro, mayor rendimiento o menor rendimiento en el corto plazo, sino lo que les preocupa es no perder esa cuota de mercado en favor de otros países que no están aplicando esas restricciones, porque el gran problema que vemos ahora mismo en la OPEP Plus es esa divergencia entre unos países que abogan por no practicar recortes y que, pues bueno, la oferta y la demanda se ajustará en el medio largo plazo cuando China empiece otra vez a tener cierta recuperación y que todo se irá ajustando poco a poco. Y luego están los países que han implementado esos recortes adicionales que necesitan que su barril de petróleo pues esté en entornos superiores a los $80, ¿no? Y que en ese intento de artificialmente hacer subir los precios, pues parece que están fallando, ¿no? En esa estrategia y llega un momento en el que, pues obviamente no quieren perder esa cuota de mercado. Por tanto, la situación técnica del petróleo sigue siendo un proceso bajista. Seguimos viendo, obviamente, cómo la secuencia sigue siendo una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Nos marcó la semana pasada esos mínimos en la zona de los 73 y aunque ahora mismo estemos en un proceso correctivo alcista, cuidado con toda esa zona de soporte que ahora se ha convertido en zona de resistencia. Okay, todo ese entorno de los 76, 77 dólares podría ser una zona muy importante para continuar de nuevo con las caídas en los precios del petróleo. Así que habrá que vigilarlo también esta semana muy, muy de cerca. Si nos vamos al gráfico diario, pues vemos que se ve todavía pues mucho más claro, ¿no? Y prácticamente, pues bueno, toda esa tendencia alcista que venía de los 67 hasta los 87 dólares se ha perdido totalmente. Se han perdido todos los últimos niveles de soporte crecientes y estamos en una tendencia bajista de libro. Ok, por tanto, bueno, veremos a ver hasta dónde llegan estos rebotes y si ese entorno de los 66, 67 dólares nos sirve como referencia para buscar nuevas oportunidades de venta en el petróleo. Así que bueno, en principio estas son pues bueno, todas las noticias, todos los eventos que hemos registrado en esta jornada de lunes, todo lo que tenemos previsto para esta semana. Y para terminar, recordaros el split que ha aplicado Nvidia justamente en la sesión de hoy. Recordar que hoy a la apertura del mercado, Nvidia cotiza ya a 120 dólares después de aplicar pues ese split de sus acciones. El viernes cerraba con una cotización de 1.200 dólares y hoy ha abierto mercado a una cotización aproximada de 120 dólares, dado que ese split era de 1 a 100. Por cada acción que teníamos adquiridas, nos entregaban 9 acciones adicionales, ¿no? Por tanto, la cotización se divide por 10 y esto Nvidia en su presentación de resultados pues ya lo justificó hace un par de semanas para, obviamente, como ya hicieron otras compañías como Apple, Amazon y demás, las grandes tecnológicas, para, digamos, dar entrada a mucho mayor capital, ¿no? Y dar entrada a pequeños y medianos inversores con, pues bueno, valoraciones por acción mucho más asequibles que lo que pues tenía, ¿no? hasta la semana pasada. Por tanto, bueno, se pueden dar muy buenas oportunidades de nuevo de inversión en Nvidia a partir de ahora y veremos a ver, lo seguiremos esta semana para ver cómo le afecta este split que aplicó la semana pasada. Así que poco más que añadir por mi parte. Por supuesto, como siempre, agradeceros a todos y a todas que hayáis participado en esta sesión de lunes de revisión de la semana, de preparación y recordar que esta semana tenemos más webinarios. Mañana tenemos sesiones por la tarde, a las 8 de la tarde, sesión educativa. Después volveremos el miércoles con una nueva sesión a las 4 de la tarde, donde analizaremos en profundidad acciones y ETFs y luego el jueves de nuevo otro webinario
educativo a las 8 de la tarde. Así que si no queréis perderos nada, visitar nuestra página web de jfdbrokers.com, visitar vuestro área de cliente de JFD, acceder a la sección que tenéis de JFD Club abierta y ahí podréis acceder y registraros en todos nuestros eventos. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar un día más con vosotros y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Chao. JFD, just fair and direct.